Entre todas las grandes producciones de la edad dorada del Hollywood clásico, Quo Vadis fue una de las más ambiciosas y épicas que pudo verse en la gran pantalla. Dirigida por Mervyn LeRoy, protagonizada por Robert Taylor, Deborah Kerr y Peter Ustinov, y candidata a 8 premios Oscar, la adaptación homónima de la novela de Henry Sienkiewicz es uno de los peplums más recordados de la historia. Hagamos un recorrido por todos los sucesos que tuvieron que ver con el rodaje de esta película, así como sus anécdotas y curiosidades. La película está basada en hechos históricos y principalmente en la novela homónima del escritor polaco Henryk Sienkiewicz. La pregunta en latín que da nombre a la película está tomada de los textos apócrifos de los Hechos de Pedro. Quo vadis, expresión en latín que significa ¿a dónde vas?, es una película histórica de 1951. Dirigida por Mervyn LeRoy, fue candidata a 8 premios Oscar, pero curiosamente no obtuvo ninguno. Peter Ustinov fue candidato al Oscar por su interpretación de Nerón. La historia de Quo Vadis se desarrolla en el año 64, durante el reinado de Nerón, y gira en relación al amor entre el general romano Marco Vinicio y Ligia, convertida al cristianismo, religión que comenzaba a desenvolverse en la plenitud del paganismo y por tanto debía permanecer oculta, clandestina. De lo contrario, sus seguidores eran no solo execrados, sino también perseguidos y matados impunemente. Una de las cosas que llaman la atención de esta película es el parecido que guarda con Ben-Hur, una superproducción que se rodaría 8 años más tarde y que, al contrario que esta, sí que arrasaría en los Oscars. Ambas películas narran una historia de redención, en este caso la de un soldado romano que acaba enamorándose de una cristiana proscrita, y tanto la estética como el estilo narrativo son poderosamente similares. No obstante, en esta ocasión no hay venganza de por medio, sino una lucha frente a la adversidad y una trama de intrigas palaciegas. El eje central de la trama gira principalmente alrededor de los personajes interpretados por Robert Taylor y Peter Ustinov. Por una parte, el comandante romano que debe enfrentarse a su deber como soldado para proteger a la mujer que ama, y por la otra, un emperador maníaco y egocéntrico que amenaza con destruir todo lo que le rodea. Aunque es un dato desconocido por gran parte del público, esta película ya contaba con una precursora. En efecto, en 1932, el genial Cecil B. DeMille rodaba El signo de la cruz, con un elenco de estrellas del momento, entre los cuales estaban Claudette Colbert, Charles Lawton y Fredric March. En la película que nos ocupa hoy hay notables mejoras respecto a la original, que contribuyen a elevarla por encima, en gran parte debido al trabajo de un equipo de guionistas, una mayor relevancia a la conversión de Marco Vinicio y que dibuja personajes como el de Popea y Nerón con una mayor verosimilitud histórica. El nombre de Mervyn LeRoy es sinónimo de buena factura, algo fácilmente comprobable viendo otras películas suyas como Mala Semilla o Mujercitas. Y en general podemos decir que las distintas secuencias que dan forma a esta película están rodadas con mano firme y, sobre todo, con un tempo narrativo acompasado.
De hecho, hay escenas magníficas, por ejemplo las del Coliseo, con esa lucha con el toro protagonizada por el gigantón Ursus, o el incendio de Roma, absolutamente majestuoso. Ligia. El papel de Ligia recayó sobre una bellísima Deborah Kerr, que por entonces había sido contratada por los estudios Metro-Goldwyn-Mayer y que en años siguientes realizaría inolvidables películas como Las minas del rey Salomón o El prisionero de Zenda. Inicialmente el papel de Ligia iba a ser interpretado por Elizabeth Taylor, pero tras la salida de John Huston, del que hablaremos posteriormente, pues tras su salida del proyecto, la actriz fue relevada por la Metro. Tocaba buscar una sustituta, y entre los nombres que sonaron con fuerza estuvieron los de Lana Turner y Janet Leigh. Sin embargo, el actor inglés Alec Guinness recomendó al director de la película, Mervyn LeRoy, que apostase por una joven promesa británica que tenía madera de convertirse en una estrella. Esa promesa era Audrey Hepburn. Pero los ejecutivos de la Metro desestimaron tal propuesta por un motivo muy simple: no era una actriz famosa. De ahí que el papel recayese en Deborah Kerr. Hepburn se volvería famosa 2 años después del estreno de Quo Vadis, con la fabulosa Vacaciones en Roma, por la que ganó el Oscar. Aunque el diseño de producción de Quo Vadis fue uno de los más ambiciosos que se recuerdan en la era del Hollywood clásico, en la película se modificó una escena esencial de la novela de Henryk Sienkiewicz para evitar correr cualquier tipo de riesgo. En la versión original de la historia, Ligia es atada al dorso de un toro al que se modificó en su adaptación al atarla a un palo. La decisión fue para evitar que tanto Deborah Kerr como una posible doble corriesen peligro alguno. Nerón. Peter Ustinov tenía la misma edad que Nerón. Peter Ustinov fue nominado al Oscar por su papel del emperador Nerón. No es de extrañar, ya que su interpretación es soberbia. Quizá el Nerón más recordado de la historia del cine. Sin embargo, estuvo a punto de no tener su papel. Según narró el actor en sus memorias, logró convencer en sus pruebas tanto al productor y director original del proyecto, Arthur Hornblow Jr. y John Huston, como a los que les relevaron en el cargo, Sam Timbalis y Mervyn LeRoy. Sin embargo, el estudio no estaba convencido, ya que consideraban al intérprete demasiado joven para el papel. El actor fue muy sagaz y respondió al estudio que si detenían el inicio de rodaje 1 año más, sería demasiado viejo para ser Nerón, ya que el emperador romano murió con solo 31 años. Ustinov tenía 29. La respuesta de la Metro fue más que positiva. La investigación histórica, dijeron, ha concluido que usted tiene razón. El papel es suyo. Peter Ustinov dibuja un Nerón extravagante e inolvidable que navega entre la parodia y la sobreactuación. Podría decirse que incluso llega a despertar nuestra simpatía y compasión cuando le llega la hora. Seguramente habrá quien se pregunte si el verdadero Nerón era como lo describen aquí, y la respuesta es: no lo sabemos. Lo único cierto es que historiadores contemporáneos como Tácito o Suetonio no lo dejan en demasiado buen lugar. Y también es verdad que fue un tirano amante de la cultura que se rodeó de excesos, pero separar mito y realidad resulta casi imposible. Marco Vinicio. Por el contrario, la interpretación de Robert Taylor llega a ser para muchos poco acertada, faltándole al personaje de la prestancia necesaria requerida para este tipo de personajes. Secundarios destacados: Petronio y Popea. Leo Gen da vida a un Petronio virtuoso y contrario a los vicios desbocados de Nerón,
deparándonos un final a la par que cómico y punzante. Patricia Lafán interpreta a Popea, la manipuladora mujer de Nerón. Tengamos en cuenta que Popea fue quien convenció a Nerón para que matara a su propia madre y llegó a controlar al emperador hasta sus últimos momentos. Era una mujer de moral disipada, ambiciosa y sumamente cruel. Justo lo que sentimos cuando vemos el trabajo de Patricia Lafán. Como anécdota, diré que en realidad tuvo una muerte menos digna de la que pueda ofrecerse en esta película. Murió de una patada propinada por el propio Nerón. Quo Vadis supuso el debut hollywoodiense de dos grandes estrellas del cine italiano, Sophia Loren y Bud Spencer. Cabe recordar que en ese momento no eran tan conocidos fuera de su tierra. Curiosamente, su primera incursión en la industria estadounidense fue en su propio país, al rodarse la película en los estudios Cinecittà. Sophia Loren tiene un papel pequeño, pero fácilmente visible, como una chica esclava que arroja pétalos de flor durante la marcha triunfal de Marco. Aunque no sea su primer film, sí que era su primera película americana, que fue rodada en Italia. Bud Spencer tiene una pequeña intervención como guardia romano en una de las escenas. Otro cameo, aunque este sí que fue de una estrella conocida en ese momento, fue el de Elizabeth Taylor. La actriz que originalmente iba a ser Ligia tiene un breve papel como cristiana en las cárceles del circo. Ahora toca hablar de esa versión fallida que iba a dirigir John Huston y que iban a protagonizar Gregory Peck y Elizabeth Taylor. El director de Cayo Largo y La Reina de África fue apartado de la dirección y Arthur Hopwood Jr. de la producción debido a las fuertes desavenencias con el productor jefe de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer. El descontento empezó con las grabaciones que le enviaba Huston desde Roma, pero lo que realmente ofendió al productor y provocó la salida de ambos fue el guión, en la que el director John Huston utilizaba la persecución de Nerón a los cristianos como alegoría de la caza de brujas anticomunista organizada por el senador republicano Joseph McCarthy. Después de 2 semanas de rodaje, la Metro-Goldwyn-Mayer paró de golpe la producción para reescribir completamente el guión y darle la tarea de productor y director a Sam Zimbalist y Melvin Leroy, respectivamente. La Metro-Goldwyn-Mayer tenía planeado adaptar la novela de Henryk Sienkiewicz desde finales de la década de los 30. El estudio tenía intención de rodar en Italia para darle mayor realismo a la película, pero estalló la Segunda Guerra Mundial y toda la producción se paró. Terminado el conflicto, la Metro decidió reiniciar la producción en el país transalpino. La decisión fue más que correcta porque Italia había vuelto a abrir los estudios Cinecittà, construidos por Benito Mussolini con fines propagandísticos, pero reconvertidos en un auténtico set de rodaje gigante, el más grande de Europa, y que en los 50 logró un lavado de cara gracias a las mastodónticas producciones que se rodaron en sus instalaciones, muchas de ellas de Hollywood. Quo Vadis fue uno de los primeros largometrajes en rodarse en los renovados Cinecittà, y uno de los primeros en lo que la prensa usó el término Hollywood en el Tíber, para hacer referencia a producciones estadounidenses rodadas en Roma que no estaban tan controladas por el sistema. Sí, Ben-Hur también se rodó allí. Donde se nota la ambición de Quo Vadis es en su diseño de producción, decorados y vestuario. La producción en estos departamentos empezó en 1948, 2 años antes del inicio del rodaje. Se construyeron escenarios al aire libre, se creó el enorme Circo de Nerón y un sector completo de los Cinecittà recreó la antigua Roma. Además, se confeccionaron cortinas, alfombras, copas de metal y vidrios y carromatos. También se trajeron animales exóticos de varias partes de Europa, como leones, caballos y toros. A nivel de producción, Quo Vadis es uno de los mayores exponentes del peplum al no escatimar en gastos, lo que le confirió una autenticidad difícilmente de reproducir en la actualidad. Los decorados de esta película son bastante resultones.
Digamos que el término cartón piedra adquiere gran significado en este film, y es que no hay que olvidar que era el año 1951. Una de las principales preocupaciones de los estudios era que el presupuesto no se disparase, y para eso contaron con la ventaja de rodar en los populares estudios Cinecittà de Roma. Gracias a eso se pudo contratar a miles de extras y se lograron construir unos espléndidos decorados exteriores donde rodar las escenas. El tiempo no en balde, y actualmente la sensación de acartonamiento es bastante palpable en la película, llegando a puntos casi cómicos en escenas como la de los leones devorando cristianos. Pero en los tiempos que corren, donde los cromas y el trabajo digital son el pan nuestro de cada día, es refrescante comprobar lo que se podía lograr en aquellos años con un buen puñado de profesionales. El compositor de origen húngaro, Miklós Rozsa, fue el encargado de componer la banda sonora de Quo Vadis, un genio de la música que trabajaría en muchas de las siguientes superproducciones, dejando su sello inconfundible. Una de las piezas utilizadas en la película de Melville Leroy la reutilizó posteriormente cuando escribió la música de Ben-Hur. El tema La Marcha de Galba puede escucharse al inicio de la famosa escena de la carrera de carros de la cinta de William Wyler, así como también al final de la secuencia. Eso sí, no hay que confundir la pieza La Marcha de Galba con la mítica Desfile de Aurigas, que sí fue compuesta específicamente para Ben-Hur. Quo Vadis fue un absoluto éxito de taquilla. En su año de estreno obtuvo más de 11 millones de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera del año 1951. Finalmente, su recaudación llegó a los 21 millones de dólares, triplicando en beneficios su presupuesto. Ajustando lo recaudado a la inflación, el film de Melville Leroy habría obtenido unos 200 millones de dólares y gracias a sus resultados financieros evitó que la Metro-Goldwyn-Mayer acabase en la bancarrota. Aunque Quo Vadis fue una producción hollywoodiense, la mayor parte de su reparto era británico o italiano. Solamente eran de origen estadounidense Robert Taylor, Buddy Baer, Peter Miles, Arthur Walsh y William Tufts. Visto así parecen muchos, pero en cifras son menos que Deborah Kerr, Leo Genn, Peter Ustinov, Patricia LaFan, Finlay Carrick, Felix Aylmer, Nora Swinburne y Ralph Truman, Norman Wollard o Nicholas Hannings, todos de nacionalidad británica. Advertir que el nivel de rigor histórico de esta película es más que discutible. No solo la figura de Nerón, sino que unos hechos que tuvieron lugar a lo largo de varios años se despachan como si todo hubiera sucedido en pocos días. También hay licencias que se han tomado por motivos puramente contextuales. Por ejemplo, el hecho de que veamos diversas cruces cristianas de madera a lo largo de la película, cuando en realidad este símbolo no se adoptó hasta unos 400 años más tarde. Otras interpretaciones son cuanto menos discutibles, como la famosa estampa de Nerón tocando la lira mientras arde Roma. De hecho, no son pocos los expertos que aseguran que él no quemó la ciudad. No pudo ocurrir jamás porque en ese momento estaba de vacaciones en su ciudad natal. Tampoco ningún cristiano murió en el Coliseo durante su reinado. Tras el gran incendio de Roma del 65, el emperador planeó levantar un palacio digno de su megalomanía y de su amor por el arte. Y así comenzó la construcción de la más extravagante edificación de la historia de Roma, la Domus Aurea, la Casa de Oro. 50 hectáreas de lujosos salones cubiertos de frescos, de oro, de marfil y de piedras preciosas, techos con compuertas a través de los cuales los esclavos arrojaban flores y perfumes, un enorme salón cubierto por una cúpula dorada y que giraba continuamente movido por la fuerza del agua, jardines y patios porticados, más de 300 habitaciones solo en la zona privada y una gran laguna artificial, la Stagnum Neronis. Además,
una estatua de bronce representando a Nerón con los atributos de Helios, de más de 30 metros de altura, se levantó en el vestíbulo fortificado de la Domus Aurea. Nerón moría en el 68 sin ver terminada su obra magna. Su sucesor, Vespasiano, el primer emperador de la dinastía Flavia, ordenó construir un anfiteatro en el 72 precisamente sobre la anterior ubicación de la laguna de la Domus Aurea. En el año 80, su hijo Tito inauguraba el anfiteatro llamado Flavio. Con el tiempo, el anfiteatro comenzó a ser conocido popularmente como Colosseum, debido a la proximidad del coloso, en italiano Colosseo, pasando al español como Coliseo. Otro elemento que no podemos pasar por alto antes de terminar es el aspecto propagandístico de este tipo de superproducciones. Recordemos que a finales de la década de los 40, la caza de brujas, orquestada por el senador McCarthy, ya había comenzado a la búsqueda y captura de sospechosos simpatizantes con el comunismo. Quo Vadis no fue ajeno a esta circunstancia y si observamos atentamente nos daremos cuenta que se intenta evidenciar un fino paralelismo entre la Roma de Nerón y la Rusia estalinista. Los filósofos que sirven a Nerón ocultan algunos de los elementos ideológicos característicos de la propaganda soviética en sus diálogos. Y el propio Nerón, una criatura demente y autodestructiva, es fácilmente identificable con Stalin. Todo pues al servicio del espectáculo, pero también de la política. Este tipo de superproducciones nacieron para conseguir captar a un público que acababa de descubrir la televisión y era reacia a acudir a las salas de cine. Presupuestos generosos y la presencia de grandes estrellas del momento, unidos a una historia épica y colosal, era un poderoso atractivo al que nadie podía resistirse. Así nacía el cine más espectacular y películas como Quo Vadis son sin duda recomendables aún al día de hoy. Quizás hay alguna otra escena que podrían haberse ahorrado sin que se resintiera la trama, reduciendo así un metraje quizás algo excesivo. También hay numerosas licencias históricas que, teniendo en cuenta la poca exactitud de las fuentes originales, son totalmente disculpables. Pero los fallos que podamos encontrar quedan compensados por unas grandes interpretaciones, sobre todo la de Peter Ustinov, y una historia conmovedora que creo que hay que disfrutar aunque sea solo una vez en la vida.